Hola, hola, ¿cómo estás? Esperando que estés en estos momentos teniendo una buena proyección de tu actividad profesional. De no ser así, espero que este contenido también sea de tu agrado. Y hoy me toca presentar un tema que es quizás uno de los aspectos de análisis que muchos tienen durante en alguna parte de la carrera de derecho y que yo propongo el tema de la siguiente manera como título. Terminé la carrera pero no sé ejercer, es decir, tengo nula experiencia y no sé por dónde empezar. Entonces, espero que este tema te agrade, que sea un tema para ti, que te dé ruta, que te dé pauta para iniciar tu mapa profesional. Y pues comencemos. Antes que nada, déjame ofrecerte nuestro contenido en nuestro sitio web. Tenemos, aparte de las masterclass, tenemos workshop, tenemos entrenamientos para distintos niveles, dependiendo tu momento profesional. Y obviamente este contenido en su gran mayoría no tiene costo. ¿Sí? Otro contenido que ya es más especializado pues tiene costo y obviamente mi asesoría profesional y personal de casi ya 3 décadas de ejercicio profesional en el ámbito de la administración y procuración de justicia. Entonces espero que te guste eso y de ser así, pasando a otra cosa, vamos a comenzar con nuestra parte central de nuestro contenido del día de hoy. Y bueno, aquí la idea es la confesión incómoda, ¿sí? Y obviamente, pues aquí hay que tomar en cuenta que terminaste la carrera de Derecho, pero no sé ejercer, ¿sí? Esto es una de las situaciones o pensamientos más difíciles de reconocer después de pasar varios años regularmente, de 5 a 6 años, pues, pasando materias, estudiando leyes, viendo teorías, analizando distintos tipos de procedimiento, eh, jurisprudencias y sobre todo la herramienta más importante que son los conceptos jurídicos. Y se supone que al terminar la carrera, pues como que ya deberíamos estar enganchados, preparados para resolver, pues a lo mejor no cualquier problema, pero sí ya tener una noción inicial de que ya puedo ofrecer mi talento, mi tiempo en alguna de las distintas modalidades de servicios legales, ya sea en un despacho ante una autoridad, en un servicio quizás colectivo o social, dependiendo cuál sea tu perfil. Y pues no sabemos para dónde vamos ni dónde voy a tomar el tema, qué es lo que voy a hacer de inicio. Y obviamente, pues eso implica que no puedas tomar un cliente, que no asumas una responsabilidad. Y obviamente, en algún momento es difícil tomar un primer cliente, analizar un expediente, realizar una primera visita, una entrevista inicial. Y creo yo que necesitamos encontrar un punto de anclaje, un punto de inicio, ¿sí? Para que entendamos cómo podemos pues, realizar ese primer arranque, ¿sí? No es fácil, nadie lo tiene, sobre todo en algún momento si tuviste la oportunidad de pensarlo, de decir, bueno, ¿en dónde me voy a sentar para yo ofrecer servicios profesionales, ya sea en el área privada o en el área pública? Pero de repente, pues es algo que a nosotros nos cuesta trabajo entenderlo. Entonces, es una realidad incómoda que te puedo resumir en algo muy sencillo de conozco el derecho, pero todavía no sé cómo ponerlo en movimiento. Y si esto te está sucediendo, te quiero decir un mensaje muy importante, no significa ningún fracaso, ningún retardo, desde el punto de vista de que hayas tomado la decisión de seguir estudiando, seguir siendo mejor en el estudio, ¿sí? Y lo cual no es malo porque obviamente la parte académica también tiene un futuro profesional, la cuestión relativa a dar clases de contenido, de conceptos también es importante, digo, a lo mejor yo lo estoy viendo en ese solo perfil, pero también importa de que estás comenzando desde una
etapa diferente de la formación o del primer paso que tienes que dar como pasante o como, porque digo, al final la circunstancia de que no tienes cierta actividad profesional te pone en el tema de que estás saliendo como estudiante en tu carrera. ¿Sí? Eso es una realidad que hay que entender, pero no para que me limite, no para que me haga entender de que estoy fuera de una situación o de un contexto que me va a alejar del primer paso que debo de dar. Entonces, si bien la universidad te enseña a estudiar derecho, lo cual está perfecto, está muy bien, ¿sí? Pero la pasantía debe enseñarte cómo operarlo. Y también no te espantes que tú pienses que debes de tener una pasantía de muchísimos años o que debas de dar un paso donde pues a ver qué te toca. No es así. Yo te quiero decir y te quiero exponer que obviamente yo rechazo esa idea. Debe de haber un tiempo de operación al menos bien proyectado, debe de haber un objetivo y como siempre lo he comentado, no necesitas experiencia para iniciar o para conseguir tu primer empleo, necesitas intención, como yo lo he comentado. Y obviamente tenemos diversos contenidos en el sitio web que te van a ayudar a encontrar esa experiencia pese a lo que pueda sorprenderte del método que yo traigo, que es del curso superior de pasantía en Derecho, que es lo que yo planteo como parte inicial o como parte central de lo que es el método que estamos nosotros proponiendo. Bueno, digo, fuera de eso, vamos a enfocarnos al punto central. Entonces, sí es importante que sepas que para ejercer no necesitas conocer todas las respuestas ni equivocarte. Obviamente eso no es posible, ¿sí? Necesitas, desde mi perspectiva, conocer cómo trabaja la estructura detrás de cualquier asunto de tipo jurídico, ¿sí? Ya esa estructura yo te quiero proponer que se llama, vamos a ponerlo así, el chasis jurídico. ¿Por qué es un chasis jurídico? Te voy a poner un ejemplo de análogo para que entendamos cómo es que funcionan las cosas en el mundo, ¿sí? Y a lo mejor, no sé, a lo mejor dices, bueno, ¿qué es lo que me está queriendo proponer este tipo? Bueno, lo primero que yo te quiero entender es que por un momento imagina un automóvil, ¿sí? Hoy en día hay una infinidad de automóviles de distintas calidades, características, marcas, precios, todo eso. Bueno, entonces obviamente vamos a hablar de la marca, el modelo, ¿sí? La carrocería, el motor o el propósito para el cual fue construido. Si es una camioneta, si es un camión. Todos en esencia tienen algo muy en especial que los conecta, ¿sí? Lo mismo pasa en el derecho, ¿sí? A lo mejor tú dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué conecta? Pues algo muy importante. Un vehículo incluso eléctrico de combustión interna, ¿sí? Tiene algo muy parecido entre sí, ¿sí? Que es el chasis o el chasis, como lo quieras comentar, digo, sobre todo los puristas del tema ortográfico, el chasis, que es de alguna manera, ¿sí? Algo que también pasa en nuestras materias. Un día puedes encontrarte frente a un divorcio, otro día te puedes encontrar con un tema de marcas, otro día te puedes encontrar con un tema económico, penal, laboral, ya sea un delito, un despido, la redacción de un contrato, una sucesión, una demanda de amparo, ¿sí? Obviamente esa es una angustia que nos pasa a todos los abogados, ¿sí? Que tenemos distintas normas y nos atormentamos constantemente para entender pues cómo vamos a conectar esas distintas materias. Y obviamente que cambian los procedimientos, las leyes procesales, los principios, las autoridades y las consecuencias. Pero algo que yo te quiero dejar en claro para que ya eso no te atormente como primer escalón para que tú decidas comenzar con una idea de que puedes lograr tu primer empleo es que todas estas materias tienen una estructura operativa en común. Sí, todas tienen una estructura operativa en común. Así como los carros, los vehículos, vamos, un barco, un avión, se parecen de una manera muy característica, que todos tienen un chasis, una estructura, algo que hace que puedas montar en un vehículo todas las características, llámese avión, barco, como te dije, submarino, globo, lo que sea, todos tienen una estructura
en lo cual puedes montar todos los elementos técnicos para que funcione. Lo mismo pasa en el derecho. ¿Y cuáles son esas estructuras o ese inicio que tú debes de comprender? Siempre debes de entender que hay detrás de cualquier problema jurídico una autoridad competente. Hay una jurisdicción, hay términos y plazos, hay materialidad de las actuaciones, hay trazabilidad, hay escritos, sellos y constancias, y siempre detrás de ello va a estar un expediente que va a conservar la memoria completa de cualquier tipo de asunto. ¿Sí? Todos los problemas de tipo legal tienen en común esta estructura. Autoridad competente, lo vuelvo a repetir, autoridad competente, jurisdicción, términos y plazos, materialidad de las actuaciones, trazabilidad, escritos, sellos y constancias, y un expediente que conserva la memoria completa del asunto. Ese es lo que se le puede denominar como el chasis o el chasis jurídico. ¿Sí? Cuando un egresado no reconoce esa estructura, cada materia le parece un mundo completamente nuevo y lo más terrible que a veces pensamos, que está completamente desconectado. Pero si entendemos que la materia laboral tiene una autoridad competente que regularmente es un tribunal laboral hoy en día, que en materia penal la autoridad competente es un ministerio público y un juez penal, ¿sí? Si sabemos que en materia de marcas hay una autoridad competente que es precisamente el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Y obviamente que hay una jurisdicción, por ejemplo, en el ámbito administrativo ya los tribunales de tipo administrativo, ¿sí? Como en materia civil y en materia familiar, en materia laboral y penal, hay, atendiendo a la competencia, hay distintos tipos de autoridades que analizan cómo aplicar ese tipo de leyes. También en el derecho, el tiempo es uno de los aspectos más valiosos, que si tú no propones correctamente, y es uno de los filtros más importantes, si tú no propones oportunamente las peticiones, hay algo que se llama preclusión, hay algo que se llama pérdida del derecho, y es algo que es lo que se construye la seguridad jurídica desde el punto de vista legal. Algo también muy importante es que cualquier materia necesita una materialidad de las actuaciones, o sea, un contenido escrito o digital, porque ya tenemos procesos escritos y digitales y quiere predominar el escrito digital, el procedimiento digital, y debe de haber una trazabilidad, es decir, aparte de que haya distintos documentos impresos o digitales, también debe de haber un momento en el cual haya un seguimiento en el tiempo de esos términos y plazos, y a eso se le llama trazabilidad. Y obviamente la autoridad va a conservar esa trazabilidad, esa materialidad, pero detrás de ello nosotros debemos de saber organizar los contenidos en escritos que estén sellados, ya sea digitalmente o físicamente con un sello impreso en el texto, y que eso vaya formando las constancias. Y eso implica que la autoridad conserva un expediente que es, como te dije, la memoria completa de un asunto cuando se lleva ante la autoridad. Si estás teniendo un trámite fuera de la autoridad, es decir, ante los clientes, ante las personas, en un seguimiento de un contrato, un convenio, cualquiera de lo que estés planteando, pues obviamente quien tiene la responsabilidad de llevar un expediente eres tú. Digo, el expediente es algo que nos hace tener la memoria completa de un asunto, no porque seamos retardados o que tengamos un problema en el tema de lo que estamos planteando desde la perspectiva, ¿sí? de que no sepamos lo que estamos haciendo. No, es que al haber mucha información, se requiere que esa información esté debidamente organizada dentro de un expediente. Por eso es que los abogados tenemos ese mundo del papel. Y eso no significa que estemos evitando o evadiendo resolver asuntos. Es que es fundamental para darle al mundo una organización, ¿sí? Entonces, yo creo que aunque tú cambies de materia,
pero la estructura o el chasis permanece, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el punto que tú debes de iniciar a comprender, ¿sí? No importa la materia que tengas, siempre va a haber algo que se mantiene como una estructura central. Y te acabo de dar esos puntos, ¿sí? Y otra herramienta que es muy importante, aparte de entender cómo funciona el mundo del derecho a partir de esta situación de los aspectos que te digo. Y mira, me voy a regresar un poquito antes de darte la siguiente herramienta. Acabo de ver un filme o una película que es reciente de este año, 2026, que se refiere precisamente a los juicios de Nuremberg, que es este procedimiento que se siguió posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo como situación central el hecho de que hubiera un juzgamiento a todos los que participaron en este desastroso enfrentamiento bélico y que en cierto modo cuando llevan a cabo la escenificación de esta película, eh, obviamente ves el ambiente legal, pero algo que me llamó mucho la atención es que el ambiente central era juzgar a uno de los líderes principales que quedaron vivos y que mostraron una serie de película, un filme dentro de la misma película, donde se veía todo este horror de lo que fue el holocausto y donde nos damos cuenta que las pruebas digitales o las pruebas videográficas es algo que ya tuvo en ese, fíjate, hablando de 1945, hablando de que ya había la necesidad de mostrarle al mundo con pruebas, mostrarle en ese procedimiento que fue técnicamente público, que fue debidamente difundido y que tenía como objetivo principal mostrarle la necesidad de que era necesario impartir justicia de algo que fue horroroso, fue cómo la política se llevó y se trasladó a la ley y en uso de la ley cometieron atrocidades, pues en uso de la ley también lo juzgaron. Entonces, en ese momento logré también entender y por eso me animé a realizar este contenido de que terminé la carrera pero no sé cómo ejercer. Es ahí donde no pareciera que el mundo del derecho, digo, sí lo es, pero pareciera cuando inicias en tu pasantía que hay un mundo de información que no es posible procesarla. Sí es si entiendes claramente lo que es el contenido, la estructura esencial, que es este chasis jurídico que te va a hacer entender esta situación. Ahora, ¿cuál es la siguiente herramienta para el abogado? Que es lograr entender lo que es un sentido común jurídico, que es aprender a observar desde los ojos del abogado, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, te dije los componentes de esta estructura jurídica, ¿sí? Y antes de que los estudies necesitamos una capacidad que permita reconocer qué es el sentido común jurídico. Es decir, cambias completamente cuando ves las cosas como abogado. Ya no tratas de adivinar una solución, ni tratas de actuar conforme a lo que personalmente consideras justo, ¿sí? Tampoco significa contestar rápidamente para aparentar experiencia. Eso es obviamente básico de que son los principales errores que comete cualquier pasante. Entonces, ¿cómo vas a construir ese sentido común jurídico? ¿Cómo vas a lograr comprender cualquier situación que sea un problema jurídico? Y esto lo vas a lograr a través de formular preguntas correctas en tu mente cuando estás escuchando a una persona, ¿sí? Lo primerito que debe pasar por tu mente, la primera pregunta es ¿qué ocurrió? ¿Sí? Que te lo expliquen detalladamente. ¿Quiénes participaron? ¿Sí? ¿Qué interés tiene cada persona o qué pretende? Esto es muy importante, sobre todo en las demandas. ¿Cuál es la pretensión? ¿Qué instrumentos, evidencias existen? Digo, regularmente los abogados lo que pretendemos tener a la vista son documentos que expliquen lo que las personas quieren. Sí, y digo, el documento se ha convertido hoy en una herramienta fundamental, ¿sí? Independiente de los testimonios, de las confesiones,
sobre todo los instrumentos, es qué hay alrededor de un problema jurídico. Y eso es algo que hay que saber cómo pedirlo y eso te lo va a dar la práctica. ¿Qué hechos pueden demostrarse? ¿Qué autoridades podrían intervenir? Hay muchos asuntos, sobre todo, te voy a poner un ejemplo en materia familiar, en donde un conflicto de tipo familiar puede ser visto desde el punto de vista penal, civil, obviamente familiar, laboral, ¿sí? Y esto es algo de lo cual hay que saber y delimitar qué territorios del mundo jurídico estás pisando, ¿sí? ¿Qué tiempo tenemos disponible para proponer un asunto? ¿Qué sucederá si no hacemos nada? ¿Sí? Porque hay momentos también en los conflictos de tipo jurídico donde tienes que diferenciar claramente qué sucederá si no hacemos nada, es decir, qué consecuencias hay desde el punto de vista jurídico. Ahora, entonces, yo te lo voy a poner de una forma muy sencilla, ¿sí? Todo esto. Imagínate que una persona llega con un contrato firmado, ¿sí? Y obviamente la primera reacción no debe de ser prometer que uno va a ganar un procedimiento o un juicio o lo que tengas que promover, ¿sí? Debemos de reconocer primero cómo se firmó, cuándo lo se hizo, qué obligaciones están implícitas, porque debemos de tomar en cuenta que un contrato es una toma de decisiones anticipadas, es decir, es una charla donde vamos a teorizar hacia el futuro qué situaciones o cómo vamos a resolver ciertos temas. Digo, cuando son acuerdos verbales, pues es sencillo explicarlo, pero cuando son eh, ya cuestiones patrimoniales un poquito más avanzadas, un poquito más graves, pues a lo mejor alguien tomó un formato, lo medio llenó y lo llenó como quiso, y ahí están las obligaciones que asumieron las partes, ¿sí? Si hay un incumplimiento o cumplimiento a medias, vamos a decirlo así, cuándo se produjo un incumplimiento, qué documentos permiten reconstruir esa historia. Y ese es el sentido común que no sustituye al conocimiento técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el sentido común va a buscar esa primera estructura y cuando ya tengas toda la información lo vas a llevar para crear el conocimiento técnico. Es decir, el sentido común comienza con una primera fase, pero después cuando ya buscas qué tipo de ley o contenido legal, jurisprudencia, qué otro tipo de entrevista exploratoria debes de tener, qué debes investigar, qué otros documentos necesitas y sobre todo, qué riesgos debes advertir, ¿sí? Ese es el sentido común con el cual tú debes de lograr eh, fijar. Y esto es lo que pretendo con esta masterclass audible, ¿sí? Que encuentres con este contenido, pues cómo pensamos los abogados, ¿sí? Obviamente desde el punto de vista ya como autoridad, vas a evaluar las dos soluciones que te está proponiendo parte actor y parte demandada, que ese es el trabajo que también yo sé hacer después de hace muchísimos años, ¿sí? Y obviamente lo que yo te quiero dar es el punto de partida para entender la ruta de dónde debes de tener, qué sentido común jurídico es el que vas a lograr, porque es el primero que te va a orientar para tener una ruta de salida o de escape, ¿de acuerdo? Ahora, te decía hace ratito que cuando vamos a analizar la autoridad competente y jurisdicción, entonces, obviamente, cuando ya tienes un asunto, y a lo mejor lo tienes que trasladar fuera de lo que las partes involucradas deban de analizar, y lo vas a llevar ya ante una autoridad, entonces la primera pregunta es saber identificar quién puede intervenir legalmente. Eso es competencia, ¿sí? Porque una persona puede tener un derecho y aún así puedes perder tiempo si acudes ante una autoridad equivocada. Y más que puede haber que hay un término o un plazo para ejercer esos derechos y ahí sí ya tienes un problema de una decisión mal llevada. Y eso es muy importante, saber qué autoridad es la correcta. Por eso, ante cualquier problema, es importante preguntarnos, ¿qué autoridad debe de conocer esta materia? Si el asunto corresponde a una autoridad local o federal, ¿sí? Si hay una ley federal, local o nacional
que eso ya es ahorita un tema central desde hace apenas unos 10 años, donde se están creando unas leyes nacionales que les están haciendo perder competencia a los tribunales o a ciertas autoridades, y ya te dicen que debe de haber cierta competencia o cierto conocimiento, pero aplicando la ley general, ¿sí? Y obviamente ya viene aquí el tema central por el cual nos atormentamos, si es civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, constitucional, derechos humanos, vamos, cualquiera de distintas materias. Pero si ya te vas dando cuenta, vas construyendo ya un caso a partir de esas preguntas. Si hay distintos lugares donde las partes conocen este tema, pues estamos hablando de un territorio, ¿sí? Ahora, si hay una autoridad especializada, es algo que tú debes de clarificar conforme a la ley de la materia, ¿sí? Y obviamente si hay un contrato o un contenido que ya haya estado resuelto inicialmente a través de un convenio o de un contrato, pues hay que checar qué cláusula es la que determina la jurisdicción. Competencia y jurisdicción no solamente definiciones para aprobar un examen. En la práctica responden varias preguntas decisivas ante quién debe plantearse correctamente el problema. La jurisdicción nos permite reconocer la función del Estado para, para precisamente conocer y resolver controversias. Y obviamente la competencia delimita cuál de sus órganos puede intervenir específicamente en el asunto. Puede haber una pretensión jurídicamente válida, tú la detectas perfectamente, pero si no es la autoridad competente, es decir, es una autoridad incompetente, entonces eso te lleva en retrasos que significan frustración a la persona a la cual estás asesorando, y obviamente te va a pegar en el gasto y bolsillo de esa persona que está asesorando y que está pagando el asunto, ¿sí? O en este caso la autoridad te va a admitir a trámite el asunto porque a lo mejor hay la apariencia de un buen derecho, hay una causa probable para que el juez la advierta, pero cuando te resuelva en sentencia definitiva va a decir, ¿sabes qué? Pues no es aquí. O persiste tu acción en una situación y la parte demandada te dice perfectamente esto es incompetente y tu asunto se va a ir en un tema de incompetencia y te va a retardar bastante. Y eso de verdad es una pesadilla, ¿eh? Entonces, comenzar a ejercer significa ejercer a colocar cada problema dentro del mapa institucional correcto, ¿sí? Porque puede ser que la materia te la lleves a un procedimiento de, de lo que se conoce como medios alternos de solución de conflicto. Y puede ser completamente que esa forma sea institucionalmente correcta. Pero obviamente tenemos que ver qué materias puede analizar estos facilitadores o conciliadores, porque no todo se puede llevar ante los medios alternos, ¿sí? Y sobre todo que ahorita los códigos nacionales de procedimientos, tanto civiles como penales, van a privilegiar que se lleven, y obviamente la Ley Federal del Trabajo también tiene esos medios, incluso en materia administrativa, te invitan a que los medios alternos de solución de conflictos los ocupen para resolver las controversias, ¿sí? Y obviamente, yo aquí a lo mejor te va a surgir una duda, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a redactar? Bueno, eso es otro tema que es importante y fundamental, pero que te sugiero que lleves una observación de los masterclass al respecto de cómo redactar documentos o redacción operativa, que eso ya es workshop que están dentro de nuestro sitio web. Ok, ahora, también te decía hace ratito que los términos y plazos también deciden, ¿sí? Entonces, otro de los componentes es el tiempo jurídico, ¿sí? En la vida cotidiana podemos posponer las actividades, es decir, para mañana, para pasado mañana, en 2 semanas, eh, no sé, 6 meses, ¿sí? Pero en el derecho, el mañana puede ser demasiado tarde, ¿sí? Por eso es que una fecha de audiencia, un vencimiento de un término, de una obligación, el tiempo para contestar una demanda o el periodo para interponer la demanda o un recurso o un juicio de amparo pueden determinar el destino de un asunto sin analizar el fondo. Por eso, ojo, los términos procesales son fatales en materia de los procedimientos. Entonces, por esa razón, el pasante debe aprender a distinguir conforme a la legislación aplicable entre un término
entendido como el momento señalado para realizar una actuación, y un plazo entendido como el periodo dentro del cual puede llevarse a cabo ese acto, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre término y plazo. Entonces, el término es cuándo lo debo de proponer, mientras que el plazo es qué tiempo tengo para hacer eso. Es la diferencia sustancial entre término y plazo. Y muchas veces se utiliza de verdad como de forma sin diferenciación ese contenido. Pues entonces por eso es que, si bien la idea es que te estoy explicando esa diferencia y a lo mejor dices, pues que lo tengo que memorizar, no, aquí lo importante es que cada asunto debe de comenzar con unas preguntas esenciales. ¿Cuándo ocurrió el acto? ¿Cuándo fue notificado? ¿Cuándo produjo efectos? ¿Y cuándo comienza el cómputo? ¿Qué días debo incluir o qué días debo excluir? Porque debemos de recordar una cosa muy importante. Sábados y domingos regularmente para ciertas materias no surten efectos, pero en materia laboral, por ejemplo, en materia colectiva, todo el año está funcionando 25/7 días, 365 días. Entonces, hay aguas. En materia penal también hay plazos que transcurren todo el tiempo, ¿sí? Dentro de nuestro calendario normal, como hay plazos que pueden ya suspenderse. Por eso es que es muy importante entender cuándo es la última fecha para actuar. Entonces, no basta anotar en el calendario contestar la demanda. Hay que registrar la fecha exacta del vencimiento, verificar el cómputo y establecer alertas previas. Un pasante confiable no es únicamente quien redacta correctamente, también es quien comprende que el tiempo forma parte de la estrategia y que un derecho no ejercido oportunamente hace que pierdas, independientemente del fondo, el contenido, porque obviamente un planteamiento de una demanda y una contestación de demanda es analizar el fondo del asunto. Pero para que eso ocurra, tienes que llevar todos los momentos procesales, tienes que estar detrás de los plazos para que esto surja. Entonces, por eso es bien importante entender cómo funciona el tiempo jurídico, ¿sí? Ahora, ¿qué es la materialidad? Es entender dónde está lo que decimos o lo que ocurrió. El tercer componente es la materialidad de las actuaciones. Recuérdalo bien y te lo pongo como tal. El tercer componente es la materialidad de las actuaciones. Si bien el ejercicio profesional no es hablar bonito o decir que se va a solucionar el asunto como lo quiere entender la persona a la cual estés asesorando, sino que hay que encontrar la forma concreta de que ese acontecimiento quedó registrado. Entonces, obviamente, acuérdate de una cosa fundamental. En el derecho, lo que es verbal es difícilmente demostrable. Y además, en un procedimiento legal, si no está esa materialidad concretada en algo, ¿sí?, que tú lo estás demostrando, obviamente, el asunto va a tener una debilidad probatoria, ¿sí? Entonces, si quiero demostrar que se realizó un pago, que hay un recibo, que hay un trámite, una transferencia o una constancia de un trámite, de un permiso, de una autorización, de un trámite administrativo que se cumplió dentro de tal, entonces esto debe de estar mediante un acuse, ¿sí? Algo que tenga un sello, que esté debidamente integrado. Entonces, si se practicó una notificación, debe de quedar una razón, un antecedente o una constancia electrónica. Si se celebró un convenio o un acuerdo, debe de conservarse el documento, debe estar firmado, no debe estar tachado, no debe tener enmendaduras, no debe tener rupturas, debe de tener la integridad de que los dos documentos se puedan identificar uno del otro. Entonces, si hay entrega de información, es importante identificar cuándo, cómo y a quién se entregó. Y a eso llamamos materialidad, que es la manifestación visible y demostrable de una actuación. Entonces, el derecho trabaja con hechos, pero decide mediante hechos que puedan acreditarse. Por eso una pregunta esencial de todo pasante es, ¿dónde está la evidencia de lo que ocurrió? El principiante, voy a decirlo así, empieza a desarrollar criterio cuando deja de conformarse con lo que alguien afirma. Eso es conjeturar, ¿sí? Pero obviamente inferir y demostrar es lo que logra que ganes los asuntos o que, en caso de que tengas un resultado adverso, puedas argumentar o puedas desafiar ante la autoridad que conoce los medios de impugnación y decirle, mira, esta forma de apreciar el asunto estuvo mal porque no apreciaste
estas evidencias, estos contenidos. Y es ahí donde puede cambiarse el sentido de un asunto, ¿sí? Ahora, la trazabilidad es la forma de reconstruir el recorrido, ¿sí? Como te lo acabo de decir, la materialidad nos permite encontrar la evidencia, pero la trazabilidad nos permite seguir ese recorrido. Es decir, cómo cada documento se fue construyendo, cada evidencia o cada contenido tuvo una evolución. Tener un documento no siempre es suficiente. También debemos de saber reconstruir qué se hizo, quién lo hizo, cuándo se recibió, cuándo se realizó, ante qué autoridad, qué documento lo acredita, qué resultado se produjo y qué debe de seguir. Por ejemplo, presentar una promoción no agotó el trabajo. Después hay que verificar que la autoridad la recibió, que fue acordada, en qué sentido se resolvió, qué efectos va a producir, ¿sí? Si hay un nuevo término o una nueva obligación de tipo procesal. La trazabilidad conecta cada actuación con la siguiente, ¿sí? Por eso es que el artículo 17 constitucional te dice precisamente el derecho de acceso efectivo a la justicia. Tú dices, bueno, ¿qué es el derecho de acceso efectivo a la justicia? Que puedas tener una trazabilidad correcta de cada actuación, ¿sí? Y los errores profesionales que muchas veces se dan es, pues es que yo desconozco la ley, ¿sí? Yo no sé darle seguimiento. Tu principal función es decir, ¿sabes qué? Puedo, puedo afirmar que se presentó el contenido, ¿sí? Pero alguien lo tiene que revisar. Se dictó una resolución, pero pues no la revisé, porque a lo mejor le faltó algo, o no supe cuándo comenzó el término y cuándo debo de agotar el recurso. Si hay una prueba, pues debo de ver que si se preparó, se admitió, si se va a desahogar. Entonces, la trazabilidad te debe de hacer entender que es algo y poder seguir su recorrido para lograr un tema, una solución. Recuerda, una demanda inicia para lograr una sentencia. La sentencia es una solución que te lo propone un juez a un problema jurídico. Obviamente la parte demandada lo que busca es decir, ese problema jurídico no existe en la cabeza del actor. Por eso es que hay una afirmación y una refutación. Eso es algo que debes de saber. Y pasa en todas las materias, penal, civil, administrativo, laboral, constitucional. Pasa en todas las materias, ¿sí? Y eso es una cuestión inseparable. Entonces, si vas a buscar un recorrido, eso es la trazabilidad. Ahora, ¿por qué es importante la cultura del escrito, el sello y la constancia? ¿Sí? Este componente es una de las partes centrales, sobre todo en negocios, en asuntos donde hay dinero de por medio o hay incumplimientos y hay sanciones que son las penas convencionales. Entonces, obviamente no te debes de olvidar de que si necesitamos acreditar que las cosas pasaron, debe de haber un contenido materializado en un escrito, en una hoja de papel, numerada, foliada, constituida legalmente, y si debe de haber detrás de ellos un sello de recibido, una, una fe pública, que es un acto notarial que le dé esa materialidad, una protocolización de un acta societaria o cualquier ese tema, pues es precisamente lo que los abogados buscamos con el escrito, sello o la constancia, ¿sí? Entonces, los pasantes tienen que ir descubriendo cómo se materializa precisamente el hablar de una demanda, lo que es una promoción, un acuerdo, que es el resultado de lo que marca una autoridad, notificaciones, envío de oficios, audiencias, acuses y registros electrónicos. Hoy en día ya es importante tener el registro electrónico. El escrito es el vehículo con el cual una petición entra en el sistema. ¿Cuál? El sistema procesal, el sistema de los tribunales. El sello físico o electrónico, ¿qué te va a acreditar? Que alguien lo recibió dentro del término legal. Por eso es fundamental tener un sello. Ese sello debe ser legible. Ese sello debe de tener claramente que si hay constancia, si hay un documento original o copia, pues debe de estar claramente identificado en la impresión o en la anotación que haga el receptor de la oficialía de partes. Entonces, esa constancia te va a permitir conocer qué ocurrió después, si está dentro del plazo que la autoridad tiene para responder o para darle resultado a tu petición. Por eso la cultura del sello no significa acumular papelitos sellados, no, son fundamentales.
Significa entender qué pasó después de ese contenido que tú propusiste, el destinatario, que es la autoridad, la fecha, el respaldo y el seguimiento. ¿Sí? En un contrato pues es fundamental. Yo te entregué una carta donde estoy explicando por qué hay un incumplimiento, por qué estoy cumpliendo, o un sello de recepción de un pago. Eso es comprometerse con el contenido del sello. Entonces, el escrito va a expresar lo que se solicita. Y obviamente lo que tú buscas al recibir un sello acredita que fue recibido. Y eso implica que es una constancia que muestra que ocurrió realmente esa entrega. Y no se te vaya a ocurrir modificar sellos, porque modificar contenidos es delito y a veces delito federal. Entonces el seguimiento determina lo que debe hacerse después. Y es una diferencia que debe de entenderse claramente de lo que es entregar documentos y aprender a gestionar jurídicamente un asunto. Es decir, ¿qué sigue después? Porque muchos dicen, pues yo ya fui a entregar un sellito, fui a recibir, a entregar un escrito, me dieron un sellito y ya estoy siendo un pasante que estoy aprendiendo. Bueno, pues eso lo puedes hacer durante varios años, pero eso no significa que entiendas qué sigue después. Y eso es uno de los elementos más importantes. Y obviamente todo eso tiene que quedar registrado en algo que se le conoce como el expediente. Los médicos tienen un expediente clínico. Los ingenieros tienen lo que se le llama bitácora, ¿sí? Donde quedan registrados todos los eventos. Los contadores se les llaman papeles de trabajo, ¿sí? Los abogados tenemos los expedientes, que es la memoria completa del asunto. ¿Cómo? Todos los componentes de ese chasis jurídico que te estoy proponiendo, chasis como lo quieras ver, terminan reunidos en un mismo lugar, el expediente. El expediente no es una acumulación de hojas así vamos a decirlo, sin ningún sentido, sin ningún sistema. Debe de tener una cronología, escrito 1, escrito 2, escrito 3. Oye, pues es que no tiene una numeración. Bueno, el escrito que se presentó el 1 de enero, el escrito que se presentó el 2 de febrero, el escrito que se presentó el 3 de marzo, la carta que se presentó el 5 de abril, la constancia y esa es la integración de un expediente, ¿sí? Obviamente en un expediente la autoridad no conserva documentos que pueden arrancar las partes, porque hay una cultura también de sabotaje. Eso es algo que tú debes de tener muy en cuenta. El sabotaje hoy en día también forma parte de la práctica legal, ¿sí? Sabotear el contenido de las pruebas. Y a lo mejor de forma, vamos a decirlo, activo, pasiva o de forma como estratagema legal. Eso debes de tenerlo también en cuenta. Entonces hay que entender que el expediente hay que cuidarlo porque es la memoria completa y organizada de un asunto, ¿sí? Y lo que busca el expediente es que, pues obviamente un magistrado, un ministro o un juez o un secretario de acuerdos, pues no va a estar escuchándote todo el tiempo de cuál es tu problema. Por eso lo plasmas en una demanda, en una contestación de demanda, ofreces pruebas y el juez va a revisar ese expediente y va a decir, pues mira, me lo está solicitando, le concedo o le niego. No estoy de acuerdo, impugno. Va a pasar ese expediente al magistrado y el magistrado va a ver tu historia, va a ver tus pruebas. Por eso es que es fundamental que el expediente permita reconstruir lo que estás proponiendo de tema, ¿sí? ¿Qué contestó la contraparte? ¿Qué pruebas existen? ¿Qué resolvió la autoridad? ¿Qué términos están corriendo? ¿Sí? ¿O qué ya se precluyó? ¿Qué ya aceptó la parte contraria? ¿Sí? Por eso organizar un expediente no es una tarea solamente reservada de forma menor a quien llega al despacho o al pasante, ¿no? Es una competencia laboral, jurídica fundamental, ¿sí? Y es importante porque es que es lo que debe de entender un profesional, aquella persona que dice, pues no sé ejercer, pues es que sabes que tu principal responsabilidad es reconocer que el expediente puede explicar un asunto ante cualquier autoridad, juez, magistrado, magistrado tribunal colegiado, ministro de la Suprema Corte. Si no hay un expediente bien integrado, tu asunto no va a tener un buen desenlace. Quien puede explicarlo, ¿sí? Un expediente puede detectar los riesgos, los detalles, lo que debemos de apuntalar. Y quien detecta los riesgos puede proponer decisiones. Y quien puede dar seguimiento a esas decisiones comience realmente a ejercer. El expediente hoy en día puede ser
físico, digital o mixto. Hoy en día en los tribunales de cualquier entidad de la República te puede dar claridad el hecho de que un expediente puede estar ya en el ámbito de un PDF, ¿sí? O al menos en un sistema de gestión donde puedes ojear, entre comillas, un expediente desde una pantalla con un cursor que te pide flechitas y te va diciendo para allá o para acá. ¿Sí? Pero puede ser que exista físicamente. Entonces lo digitalizan o que un expediente ya es totalmente digital y propuesto. ¿Sí? Eso ya existe. Entonces lo importante es que el expediente pueda tener una secuencia del asunto y permita localizar rápidamente esos documentos esenciales. Obviamente, si un expediente está desordenado o hay información fragmentada, ¿qué crees? Cuando quieras impugnar, cuando quieras proponer algún argumento, un alegato, pues vas a tener un vacío o un hueco de explicación. Y hay veces que no puedes hacerlo en 5 o 10 minutos una reunión de toda la información respecto a ese hecho. Entonces, un expediente comprensible te permite observar el asunto como una historia correcta, con los antecedentes, las actuaciones, las consecuencias, los pendientes, las preclusiones, las conformidades, ¿sí? Y obviamente lo que buscamos es que se logre una sentencia. Si estamos hablando de un expediente para integrar una escritura pública, si estamos hablando del registro de una marca, si estamos hablando del trámite ante Hacienda, ante las aduanas, a un trámite colectivo, pues el expediente va a estar presente en esas materias. Entonces no te quiebres la cabeza por decir es que no sé la materia. A la materia a la que te vayas a dedicar entiende que va a haber detrás de ello un expediente y un expediente debe ser comprensible. Punto. ¿Sales? Y bien, ¿cómo comenzar a ejercer? Sí. Terminaste tu carrera y sientes que no sabes cómo iniciar. Y lo que yo te digo es, con todo el ánimo genuino de decirte las cosas, no es para que te memorices jurisprudencias o que debas de saber leyes o que debas de dominar todas las materias, ¿sí? Entiende cómo vas a reconocer esa estructura, ese chasis jurídico. Toma un expediente real y pregúntate, ¿cuál es el problema? ¿Qué hechos son relevantes? ¿Qué puede demostrarse? Si es la autoridad competente, qué jurisdicción está ejerciendo, qué términos o plazos están corriendo, qué actuación debe realizarse, el escrito o sello constancia que debe de estar integrado a ese expediente, ¿sí? ¿Cómo va a haber ese registro? ¿Cuál será el siguiente paso? Y ahí es cuando tú ya comienzas a construir una pasantía con método. Y no, lo que yo te quiero decir es, no consiste en abandonar al principiante para que aprenda mediante fallas evitables, ¿sí? Porque muchos dicen, tengo que aprender del error. El error no es tu maestro, perdóname, no es así. Perdona, necesitas entender cómo evitar errores. Un error fundamental es que no sepas cómo integrar un expediente, ¿sí? También no es que un pasante comienza rellenando plantillas, ¿sí? Y más bien que eso le va a dar experiencia. Si una plantilla te da inicio, pero una plantilla pues es para solamente cambiar nombres y fechas, pero eso no te da criterio. Y eso significa que debas de tener como herramientas claramente el cómo observar, el cómo preguntar, comprobar, registrar, relacionar y dar un seguimiento. Eso ya es de un pro, ¿sí? Por eso es que está bien que descargues las 1000 plantillas, está muy bien, porque si las lees al menos, pues vas a poder relacionar las diferencias, las similitudes. Eso es bueno, pero eso no construye el criterio, ¿sí? El criterio aparece cuando comprendes por qué se realiza cada actuación, ¿sí? Eso es fundamental y eso es un tema del cual tú no debes de dejar de vista, no debes de perder de vista, perdón, ¿sí? Por eso, saber cómo integrar un expediente, cómo se puede producir, esa es la parte fundamental, ¿sí? Entonces, yo creo que con este contenido ya no te angusties de que si terminaste la carrera y no sabes ejercer, pues eso no te está marcando. La transición fundamental es cómo conocer el derecho y cómo aprender a operarlo, ¿eh? Ya la universidad te entregó los conceptos, las normas, las categorías, las materias, ¿sí?
Ahora necesitas cómo empezar a operar y ya te di las bases. No tienes que dominar todas las materias. Sí es importante tener en cuenta y no olvidarse de esas materias, ¿sí? Pero necesitas más que nada comprender cómo hay estructuras que se comparten. En todos lados hay un expediente, en todos lados hay términos. Por eso te vuelvo a repetir, lo que debes de comprender es autoridad competente, jurisdicción, términos, plazos, materialidad, trazabilidad, escritos, sellos, constancias y entender que el expediente es la memoria completa del asunto, ¿sí? Cuando reconoces este chasis o chasis, como lo quieras ver, el derecho deja de parecer como una colección brutal de leyes, de muchas materias. Ya te vas a enfocar a lo que va a ser tu materia. Y la verdad, ruego porque la encuentres, porque sobre todo que lo hagas bien, que seas un pro de esa materia, porque es lo que yo quiero que tengas éxito. Entonces, si tú piensas hoy que terminaste la carrera pero no sé ejercer, quiero que cambies el chip, lo reprogrames, más bien reprogrames tu chip, yo no cambio chips, lo reprogramo, ¿sí? Terminé la carrera y ahora necesito aprender a reconocer y empezar a entender cómo enfocarme en mi materia. Necesito intención, ¿sí? Vuelvo a insistir, no necesitas experiencia para comenzar. Necesitas la intención, la orientación y un método que te pueda convertir progresivamente tus conocimientos en experiencia real. Ahí tengo los workshops, recuérdalo. Ahora, qué bueno, ya te lo expliqué. Ahora te voy a dar 5 reglas que te quiero compartir. Regla número 1, las materias cambian, pero el chasis jurídico permanece. Siempre hay que identificar autoridad, jurisdicción, tiempo, actuación, evidencia y expediente. Regla 2, antes de buscar una respuesta, determina qué ocurrió, qué se pretende y qué puede demostrarse. Regla número 3, nunca recibas un asunto sin identificar los términos, plazos, fechas críticas. En derecho, el tiempo también decide. Ojo, ojo, plazos, términos, ¿sí? Regla número 4. Toda actuación debe de tener materialidad y trazabilidad. Debes poder acreditar qué se hizo, cuándo, ante quién y con qué resultado. Y regla número 5. Trata el expediente como la memoria estratégica del asunto para demostrar una historia completa ante cualquier autoridad y ante cualquier método, ya sea impugnación, amparo, apelación, queja, todos ellos, ¿sí? Y siempre debes de identificar cómo dar el siguiente paso, ¿sí? Recuerda, quien da calma, quien da calma, sabe comunicar, sabe organizar, trasciende. Más información en www.capacitacionlegal.com. Te espero en el siguiente masterclass. Muchas gracias.